Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Le damos toda la gloria a nuestro amado Señor. Me gustaría que pudiéramos empezar este tiempo haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza. Queremos proclamar que Jesús es el Cristo, que Él es solucionador de todos los problemas, y te damos gracias porque a través de Él somos tus hijos. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía y Él obra. Padre, que estés quebrantando todo poder de la oscuridad, que la luz del Evangelio esté alumbrando con poder, que nos estés dando esa paz, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que podamos aferrarnos al pacto eterno. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, que podamos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo para ser tus testigos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera del nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con Él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, y en poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Muchas gracias, Señor, porque Cristo
es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él por su gracia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Muchas gracias, Señor, porque Cristo ya tiene toda la victoria. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido los desastres, nos ha sacado de ese respaldo del infierno. Recibe toda la gloria. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar la promesa del Señor. Firme tomarás, sé fuerte. Tu estado actual no perdurará por la eternidad. Está bien, en el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien, con tu identidad y autoridad. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar la promesa del Señor. Firme tomarás, sé fuerte, tu estado actual no perdurará por la eternidad. Está bien, en el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien, con tu identidad y autoridad. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Amén. Y en este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que encontramos en Nehemías capítulo 1 y vamos a leer juntos el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Solo por gracia de Dios hemos recibido esa salvación tan grande. Grande porque en verdad esa salvación, por gracia de Dios, abarca no solo todo nuestro pasado que está solucionado a través de la obra suficiente y completa en Jesús el Cristo, sino también el presente. Cristo que ha resucitado, Cristo que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con cada uno de nosotros, 24 horas hasta el fin del mundo. Y eso es una grandísima bendición, ¿verdad? Pero también abarca el futuro, está garantizado, vamos a estar una eternidad glorificando a Dios. Por eso, dentro de esas grandes bendiciones que ya tenemos a través de Jesús el Cristo,
para poder disfrutar de este evangelio, de esta identidad, de esta autoridad que tenemos solo por su gracia, Él nos ha dado la oración. Y la oración es una grandísima bendición. Pero a veces, si somos sinceros, nos cuesta. Muchas personas preguntan, ¿y cómo tengo que orar? No sé si estoy orando bien. Por eso es muy importante, como esos discípulos que Dios nos ha llamado en este tiempo, para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo, para que a través de nosotros estén levantando las obras del reino de Dios y puedan ser alcanzadas las 237 naciones con este Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, que estemos disfrutando la oración. Muy importante. Y hay veces que oramos, por ejemplo, Lot, él oraba, sí que hacía oraciones, pero no era una persona de oración, es distinto. Podemos orar, hacer una oración, dos, pero no ser personas de oración, esas personas que de verdad están respirando espiritualmente, esa oración continua, 24 horas. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos disfrutando, porque la oración no es algo religioso de esfuerzo, repeticiones continuas de palabras sin sentido. No es así. Es realmente el tiempo más feliz para aquello que fuimos creado, el tiempo para poder estar recibiendo la paz que sobrepasa a todo entendimiento, el poder del trono celestial, para poder estar recibiendo la dirección de manera concreta y exacta en cada situación, en cada encuentro, en cada acontecimiento. Por eso tenemos que estar ciertamente orando. ¿Por qué? Porque si no oramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, ¿verdad? Si no tenemos ese tiempo de orar, de recibir y de poder ver las cosas como Dios las ve, vamos a estar hablando, ¿verdad? Quejándonos, criticando sin darnos cuenta. Si no oramos, vamos a estar pensando. ¿Pero qué pensamientos tendremos? Pues los pensamientos que nos vienen de esa vieja naturaleza de Génesis 3. Estaremos pensando con nuestro yo, ¿verdad? Viéndolo todo a nuestra manera. Y ahí somos engañados por Satanás. Por eso, ciertamente, tenemos que estar realmente teniendo esa oración. La oración que está disfrutando del poder de Dios Trino. Dios Padre da su preciosa palabra y siempre la cumple. Dios Hijo sigue quebrantando las 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Dios Espíritu Santo sigue levantando esas obras de la salvación. Tenemos que estar recibiendo y disfrutando el poder del trono celestial. Ciertamente el poder de lo alto, Dios que está en su trono con sus ejércitos celestiales, es el respaldo que tenemos los hijos, las hijas de Dios, y cuando disfrutamos de ese poder, ciertamente se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y es ese momento que resplandece la luz del Evangelio en cada lugar que estamos, incluso hasta las 237 naciones. Y en ese tiempo de orar, disfrutando del trono celestial, se levanta ese movimiento de vida que restaura en mí la imagen de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero en ese tiempo de oración es restaurada esa imagen en nuestras vidas. También el poder espiritual, el aliento de vida que Él nos dio en Génesis 2:7. Ahí podemos restaurar y disfrutar de ese poder. Y en ese tiempo de oración también se restauran las bendiciones del huerto del Edén. En ese momento, con ese poder, me podré dar cuenta que somos personas que nunca antes y que nunca después. Dios nos ha levantado para hacer lo que nadie más puede hacer. Nos daremos cuenta que nuestra iglesia es la iglesia que nunca antes y nunca después, y también nuestras ocupaciones, trabajos, estudios. Y ciertamente ahí se levantarán las obras del reino de Dios. Y con ese poder vamos a ver cómo Dios salva esta era a través de nuestras vidas, primeramente centrados en los discípulos, para que se levanten y a su vez
puedan estar salvando sus campos y también de esa manera salvar las siguientes generaciones, el futuro. Ese es el poder de la oración de 24 horas, porque es lo que tenemos que estar experimentando. Pablo, aunque humanamente era débil, estaba enfermo. Dios permitió una enfermedad. No era una persona poderosa humanamente, como nos muestra la tradición, pero Pablo fue utilizado de una manera tremenda por Dios. ¿Por qué? Porque él no solo conocía la oración, él disfrutaba la oración. 24 horas. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:17 está diciendo a los hermanos de Tesalónica: orad sin cesar. Continuamente, ¿verdad? Sin cesar. También en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Y él constantemente oraba, por eso ciertamente lo veía todo distinto, totalmente distinto. Cuando había un problema, no era un problema para Pablo, porque Pablo veía que era una respuesta que Dios le estaba dando. Ciertamente, cuando tenía un conflicto, él sabía que era el momento para renovarse y podía encontrar qué es lo que Dios quería que estuviera renovando en sus vidas. Cuando él veía una crisis, no era tal, era ciertamente una oportunidad para proclamar el Evangelio, para que el nombre de Jesús el Cristo fuera proclamado con poder. Por eso ciertamente esa oración de 24 horas, ¿por qué? ¿Por qué? Un hospital, la verdad, que necesita, es muy importante, la electricidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están conectados con respiración artificial, porque hacen operaciones, ¿verdad? Por supuesto, si se apaga la luz, los instrumentos, pues la gente va a morir, ¿verdad? Por eso, preveyendo de que puedan haber cortes de luz en las tormentas, tienen grandes generadores, que si se va la luz, automáticamente se encienden y empiezan a generar energía para que no se corte la energía, porque eso puede provocar muchas muertes. Por eso, de la misma manera, nosotros espiritualmente necesitamos constantemente poder disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, y en realidad son 3 batallas que humanamente no podemos vencer. La primera, el yo. Tenemos una batalla diaria con nuestro yo, ¿verdad? Que está ahí bien fuerte. Y por nuestras fuerzas es absolutamente imposible. Pero si empezamos a saborear, a disfrutar esta oración con el poder de Dios, automáticamente tenemos la victoria. También la segunda batalla contra este mundo, donde somos tentados diariamente, y también contra Satanás. Por eso necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. El mismo Señor, antes de ascender, el Señor resucitado, le dijo esa última palabra tan importante a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo que necesitaban poder experimentar el poder del Espíritu Santo, el consolador, el fortalecedor, que Él había prometido, y que el día de Pentecostés, por gracia de Dios, como el Señor ya fue glorificado, como Él había prometido, se cumplió. Y en Hechos 2, del 1 al 4, los hermanos de la iglesia primitiva que estaban orando en el aposento alto de Marcos fueron realmente llenos del Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, y en ese momento fueron transformados totalmente y utilizados grandemente para que el Evangelio de Jesús el Cristo fuera proclamado con poder. Por eso ciertamente hay que estar disfrutando de manera correcta esa oración. Y en el pasaje de hoy vemos que el pueblo de Israel pues estaba cautivo en Babilonia. ¿Por qué? Precisamente por eso, por dejar de aferrarse solo al Evangelio de Jesús el Cristo, por perder la oración, el poder espiritual, y no estar cumpliendo el evangelismo y las misiones. Por eso cayeron en desastres continuamente. Y Nehemías, que era una persona de fe, una persona de oración, él
estaba en Babilonia y era el copero del rey Artajerjes. Tenía una posición muy alta. Dice que vinieron visitantes de Jerusalén y preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está allí el pueblo de Dios, el remanente que ha quedado? Y le dieron unas noticias impactantes. Está todo derruido, hasta las murallas. Todo está caído. Y este hombre, la verdad, se afligió en su corazón. ¿Pero qué hizo? Él era un hijo de Dios. Cuando viene un problema, una situación, hay que transformarlo en oración. No hay que quedárselo uno mismo, ¿verdad? Dios tiene la respuesta para nosotros. Él es nuestro Padre y tenemos el camino abierto 24 horas a través de Jesús el Cristo. Por eso Él simplemente empezó a orar. Pero no era una oración de cualquier manera, era una oración conforme a la palabra, conforme al pacto, como podemos ver. En el versículo 8 está diciendo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por todos los pueblos. Eso aparece en Levítico 26:33. Él estaba tomando esa palabra. Y también está diciendo que vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, yo os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ciertamente eso aparece en Deuteronomio 30, del 1 al 5. Es decir, él estaba orando con el pacto, con la palabra de Dios. Dios había dicho que si se arrepentían, aunque estuvieran esparcidos hasta lo último de la tierra, el Señor los iba a reunir. Y él, conforme a ese pacto, no oraba en sus sentimientos, emociones, pensamientos, no, con la palabra. Y de esa manera él oró, Señor, tú has dicho y tú cumples y yo creo, conforme a tu pacto, Señor, que estés cambiando el corazón del rey para que me deje ir, para restaurar las murallas. Y por supuesto, ese es el poder de la oración. Dios obró y cambió el corazón del rey. Por eso dice que cuando estaban allí a la hora de la comida, cuando apareció Nehemías, que era el copero real, el rey le llamó la atención que era la primera vez que lo veía un poco como triste, porque él, como disfrutaba del Evangelio, siempre tenía ese gozo, esa paz, ¿verdad? Pero ese día lo vio distinto, entonces le preguntó. Y eso fue la respuesta que Dios le dio. Ahí dio la oportunidad y él desafió y le explicó la situación. Y también, incluso como recibió gracia, él pudo hacer peticiones al rey que él concedió muy gustosamente y le dio todo lo necesario para regresar, todos los pases para ir, incluso para que le pudieran suministrar todos los materiales para reconstruir la muralla. Una gran respuesta. Por eso, ciertamente, como discípulos que Dios nos ha llamado en este tiempo, tenemos que conocer, pero sobre todo disfrutar de la oración. Esa oración que es el poder que transforma el mundo. Y es muy importante conocer el orden y el significado de la oración. Por eso, ¿qué orden puede tener la oración? Puede tener varios órdenes, ¿verdad? Pero hay un orden que podemos ver también a través de la palabra. En primer lugar, acción de gracias. Cuando nos ponemos delante de Dios, y eso es muy importante, vemos que en Mateo 6 Dios nos está hablando de esa manera, ¿verdad? Que entremos en nuestra habitación, que nadie nos vea, pero eso no quiere decir que nos tenemos que esconder. También lo podemos hacer, pero el significado real de ese pasaje es que nos concentremos, que hagamos la oración delante del Señor. Eso es lo más importante. Uno puede estar orando sentado en el autobús, pero puede estar de verdad delante de Dios concentrado, ¿verdad? Eso es importante. Y podemos empezar dando gracias. Y tenemos que estar dando gracias. ¿Por qué? Bueno, la verdad que si empezáramos a escribir una lista de por qué hay que darle gracias a Dios, sería interminable. Pero hay un motivo principal de agradecimiento. Y es porque Él
a través de Jesús el Cristo, nos ha salvado, nos ha librado de la potestad del diablo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, esas consecuencias del pecado original que heredamos, y no había manera humanamente de salir de ahí, pero Él nos dio vida. ¿Por qué fue? Por su gracia, por su misericordia, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por ningún mérito que hayamos hecho, solo por su gracia a través de Jesús el Cristo, el que Él envió para restaurar lo que habíamos perdido, para sacarnos de ese poder de Satanás, para sacarnos de los desastres del pecado y totalmente para que pudiéramos regresar con Él. Por eso hay que estar agradecidos. Esa salvación, como hemos dicho en la introducción, abarca el pasado, el presente, el futuro, es completa. Por eso, en esa salvación ya tenemos todo totalmente. Y eso es un motivo, conforme uno más lo va conociendo, conforme a la palabra, de estar agradeciendo más y más. Hay muchas personas de oración que siempre dicen que contra más oras, contra más conoces al Señor conforme a la palabra, menos peticiones personales haces y más gratitud hay. Hay más gratitud, ya empiezan a cesar incluso las peticiones, porque uno ya es consciente y experimenta cómo Dios, que es nuestro Padre, no hace falta ni pedir, porque Él sabe lo que necesitamos. Por eso simplemente darle gracias. Y eso es muy importante, el agradecimiento. Gracias por esa salvación a través de Cristo. Gracias porque Él nos guía. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía, aunque a veces no seamos conscientes. Siempre nos guía, por supuesto, conforme a la palabra. Dice en Génesis, capítulo 24, versículo 28, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su mano, ni su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Abraham le dio una misión a su principal siervo Eliezer. Ya su hijo Isaac estaba en tiempo de casarse y lo envió para encontrar una mujer, pero no quería cualquier mujer, quería una mujer del pacto, por eso lo envió a casa de sus hermanos. Y Eliezer, que tenía esa misión tan importante, que era un discípulo de Abraham, él disfrutaba la oración. Por eso estaba orando. Y él oró, Señor, guíame, guíame. Y ciertamente, cuando llegó a esa ciudad, pues oró, Señor, si hay una mujer, una doncella, que viene y que tiene ese corazón de dar de beber a los camellos, pues esa será la que tú me envías. Y nada más terminar de orar, ¡pum!, apareció Rebeca. Y tenía un gran corazón Rebeca que no solo le sacó de beber a Eliezer, sino también empezó a sacar la bebida para todos los camellos, que eso realmente era un gran trabajo. Y ciertamente Dios le guió de una manera concreta y exacta, y ese es el poder de la oración. Por eso tenemos que estar agradecidos. Tenemos que disfrutar de la oración. Si de verdad oramos con agradecimiento, si empezamos a restaurar las 24 horas, ya no hace falta que hablemos tantas cosas innecesarias, ni tampoco que estemos pensando en cosas incorrectas. Ya no dará tiempo a eso, ¿verdad? De esa manera, en verdad, vamos a disfrutar y vamos a ver cómo de verdad Dios nos guía de manera concreta, cómo Dios tiene todo preparado y cómo Jesús el Cristo de verdad ha consumado todo. Él es solucionador de todos los problemas. Por eso hay que tomar ese pacto y orar. ¿Y qué nos queda hacer? Agradecer, porque Cristo lo ha hecho todo. Solo nos queda agradecer. También gracias porque en medio de los problemas, ciertamente, Dios tiene un plan y podemos encontrar el plan. En Romanos 8:28 dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Es algo absoluto, todo. En el momento igual no es agradable ni nos gusta, ni siquiera lo entendemos.
pero ciertamente todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando pude empezar a conocer un poco mejor el Evangelio, mi vida de fe cambió. Y ciertamente empecé a orar con una dirección más correcta, y la verdad que hubieron momentos de gran dificultad, de mucha dificultad. Pero mirando hacia atrás, la verdad que esta palabra siempre se cumple y es la verdad. Todas las cosas, aunque en ese momento eran bien difíciles, ni siquiera las entendía, pero de verdad, mirando hacia atrás, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque fue de bendición. Y los tiempos de mayores dificultades son el tiempo donde Dios nos da las cosas más importantes, como hizo con su pueblo mientras anduvo 40 años por el desierto. Por eso, aunque no lo entiendan, aunque no les guste, que creamos la palabra y que estemos agradeciendo, dándole gracias a Dios, porque cuando pase el tiempo, ciertamente vamos a darnos cuenta cómo Dios, que es nuestro buen pastor, ciertamente nos estaba dando lo mejor, lo más necesario en ese tiempo de dificultad. Pablo lo disfrutaba, lo experimentaba. Por eso, cuando en ese segundo viaje misionero, él dice que quería predicar la palabra en Asia, dice que el Espíritu no le permitía. Eso era un shock, ¿no? El Señor dice que vayamos, prediquemos el Evangelio y el Espíritu no me permite. Luego quería ir a otro sitio a predicar, no le permitía. Entonces ya se fue a Troas y en Troas empezó a orar profundamente al Señor, delante de Dios, orando de manera concentrada, hasta el punto que Dios le dio una visión de un varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Dios tenía otro plan, ¿verdad? Pablo, cuando pasó eso, se sentiría desconcertado, confusión, incluso mal. Pero Dios tiene lo mejor preparado para nosotros. Por eso simplemente hay que orar como hijos de Dios, utilizando esa autoridad que tenemos. Dios le estaba diciendo que fuera por primera vez a predicar este Evangelio de Jesús el Cristo a Macedonia, a Europa. Y realmente él siguió realmente esa palabra y de buena mañana dice que se embarcó con su equipo a Macedonia, donde empezaron a predicar primeramente en Filipo y en muchas regiones. Por eso es muy importante que estemos teniendo esa oración y es muy importante empezar con agradecimiento. Esa es la primera parte, empezar dando gracias a Dios. La segunda parte, alabanza. ¿Qué es alabar? Es honrar, glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Es alabarle. Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Como hemos dicho siempre, por supuesto, la salvación. Eso, la obra de Jesús el Cristo en la cruz. Cada día hay que dar gracias por eso y repetirnos el Evangelio en nuestras vidas para que cada día se grabe, se enraíce, se naturalice, cada día. Eso muy importante. Y alabarle al Señor por eso, porque de verdad ahí Dios nos ha dado todo. Por eso David escribió en el Salmo 22:3, guiado por el Espíritu Santo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y ciertamente Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso tenemos que alabar a Dios. Es una parte importantísima por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y Él ha hecho tantas y tantas cosas en nuestras vidas y siempre para bien. Por eso darle gracias, alabarle al Señor, porque Él es bueno en todo tiempo y sus misericordias son nuevas cada mañana. Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y fíjense, está diciendo las mismas partes de la oración. Primero, acción de gracias. Segundo, alabanza. Entrar por las puertas, ¿verdad? Y está hablando como el templo, ¿verdad? Tenía las puertas principales donde entrabas primeramente a los atrios. Primero con el agradecimiento empezamos a entrar. Después por el atrio, alabando a Dios. Y de esa manera vamos a entrando
dentro del templo al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Eso qué quiere decir? Eso realmente lo que nos está hablando es que de esa manera es una manera de poder estar en la presencia de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la verdad, a veces uno quiere orar y le vienen pensamientos, no se concentra. Pero si empezamos a darle gracias a Dios primeramente, empezamos a alabar a Dios, automáticamente todo ese pensamiento ya se va, empezamos a concentrarnos, a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos estar también en nuestro tiempo de oración haciendo alabanza a Dios. Dice el Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Y ciertamente, el que hace alabanza a Dios le está honrando, y hay que honrarle, glorificarle por las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Salmo 150, en 6 versículos que tiene, habla 13 veces, alabadle al Señor, en todo tiempo, en todo lugar, tenemos que alabar a Dios, y esa es una parte importantísima de la oración. La tercera parte, oración y súplica. Tenemos que estar haciendo peticiones, ruegos. Eso es una parte de la oración, pero por supuesto siempre conforme al plan absoluto de Dios. ¿Cuál es? La evangelización mundial, que el reino de Dios se establezca. Por eso el Señor Jesucristo, cuando enseña esa oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro a los discípulos, Él nos está enseñando, ¿verdad? Venga tu reino, Mateo 6:10, y hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Tenemos que orar siempre para que el reino de Dios se establezca, para que se levanten las obras del reino de Dios, para que las personas puedan conocer que Jesús es el Cristo. Ciertamente, siempre para el Evangelio, para el reino. Señor, gracias por estos alimentos. ¿Por qué? Porque a través de ellos dame fuerza, dame salud para predicar el Evangelio. Todo para el Evangelio, todo para el reino de Dios. Así tiene que ser nuestra oración. Y siempre por el medio del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y tenemos que orar en el nombre de Jesús el Cristo, que es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso siempre pidiendo al Padre en el nombre de Jesucristo, para que se haga su voluntad, para que su reino se establezca. Y en ese momento, al orar, ciertamente el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada. Dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ese es el poder de la oración, la autoridad que tenemos, porque estamos en una batalla espiritual, pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él ha vencido a Satanás en la cruz, y en su nombre tenemos esa autoridad para quebrantar el poder de la oscuridad. Y en ese momento Dios envía a sus ángeles, como aparece en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios envía a sus ángeles. Por eso, esa es la autoridad que tenemos como hijos, como hijas de Dios, cuando estamos orando, cuando hacemos esa petición a Dios. También dentro del orden de la oración, somos fuente de la bendición a través de Jesús el Cristo, y tenemos que estar orando, intercediendo por otras personas. La oración trasciende el tiempo y el espacio. Por eso no importa que estén a la otra parte del planeta. A través de nuestra oración podemos estar orando por ellos. Podemos bendecirlos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente tenemos que estar orando. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está diciendo Pablo que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, haciendo ese ministerio sacerdotal, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros, los hijos de Dios. Por eso, de la misma manera, nosotros tenemos que estar orando, bendiciendo a todas las personas, incluso, dice la palabra, nuestros enemigos, ¿verdad? Bendiciéndolos a través de nuestra oración. Esos enemigos, si oramos por ellos, los bendecimos, se convertirán en nuestros amigos, les podremos predicar el Evangelio. Por eso es tan importante que estemos también en nuestro tiempo de oración, teniendo esa parte donde podamos estar intercediendo, orando también por personas que todavía no conocen a Cristo. Eso es muy importante. Vemos en el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y su sobrino Lot vivía en Sodoma, Abraham empezó a interceder, empezó a orar a Dios, diciendo, si hay 50 justos, la destruirás. Hizo que bajara de 50 a 10. Estaba intercediendo por la salvación, para que Dios tuviera misericordia. Por eso es muy importante que estemos orando, intercediendo. La oración es el poder que transforma el mundo. Y ciertamente, incluso tenemos que hacer listas de oración con personas que todavía no conocen el Evangelio, para que cada día, en nuestro tiempo concentrado, podamos estar orando por cada uno de ellos. Ciertamente, a través de nuestra oración, Dios en su horario va a dar la respuesta. Dentro de la oración también hay una parte que es de arrepentimiento. Todos los días, aunque somos hijos de Dios, tenemos errores, fallos, dificultades, y ciertamente tenemos que estar pues pidiendo perdón, arrepintiéndonos. En Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa seguridad del perdón de los pecados. Por eso, cuando hemos caído, el Espíritu Santo nos redarguye y en ese momento, delante del Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón en el nombre de Jesús el Cristo y Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Y en ese momento ya damos un cambio de dirección, 180 grados. Y empezamos a buscar al Señor, a llenarnos de la palabra, de la oración, para que podamos restaurarnos, podamos levantarnos y tener ese estado espiritual que ya no volvamos a caer ahí. Por eso ciertamente tenemos que estar orando de esa manera. David, que fue utilizado grandemente por Dios, y hoy en día es un rey tan famoso que muchísimos no creyentes están conociendo, ¿verdad? Él tuvo un gran error. Él, cuando estaba en ese tiempo donde ya había conseguido todo, pues se relajó espiritualmente. Es el tiempo más peligroso para los hijos, hijas de Dios, ¿verdad? Cuando todo parece que va bien. Y en ese momento él cayó, pecó, adulteró, incluso él mató a una persona. Por eso Dios envió al profeta Natán y ahí él se arrepintió delante de Dios. Dice el Salmo 51 del 1 al 3, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí». Este salmo lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, y ahí es ese tiempo cuando viene el profeta Natán, lo descubre, y él ahí se arrepiente de corazón. Por eso ciertamente, dentro de nuestro tiempo de oración, tiene que haber esa parte de arrepentimiento, para poder estar realmente restaurando nuestra relación de una manera totalmente correcta con Dios. ¿Por qué tenemos que estar disfrutando de la oración? ¿Por qué necesitamos ese poder espiritual? Para ser testigos, para que la misión que el Señor nos ha dado por su gracia, Él la esté cumpliendo a través de nosotros.
Y él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso necesitamos orar, para poder estar recibiendo esa plenitud del Espíritu Santo. 24 horas tenemos que orar. Si yo ciertamente oro 24 horas y establezco el reino de Dios en mí, luego en la iglesia, luego lo podré establecer también en mi campo, el lugar donde Dios me ha puesto. De esa manera Dios va a abrir las puertas, me va a dar los encuentros para poder estar proclamando el nombre de Jesucristo. Y Pablo, era su oración, no importa que estuviera dentro de la cárcel, él oraba, como aparece en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, que oraba por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es lo que él pedía para él. Él era preso en ese tiempo. No estaba diciendo, orar por mí, que salga pronto. No decía eso. ¿Orar por mí para qué? Para que en mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Estaba preso por predicar el Evangelio, pero él estaba orando y lo único que pedía para él es que pudiera hablar con denuedo y explicar claramente el misterio del Evangelio, predicar que Jesús es el Cristo. Por eso ciertamente, esa es la oración del pacto, esa es la oración conforme al deseo de Dios, que su reino se establezca. Por eso es muy importante, primeramente, que conozcamos cuál es el contenido de la oración, pero sobre todo, lo más importante, lo esencial, es que disfrutemos esta oración 24 horas. Que podamos estar teniendo agradecimiento, alabanza, podemos hacer arrepentimiento. También la cuarta parte, intercesión, y la quinta, peticiones y ruego. No hace falta que sea ese orden, ¿verdad? Lo importante es que oremos. No hace falta palabras bonitas, preparadas. Lo importante, delante de Dios, de corazón, corandeo, delante de Dios. Y de esa manera, con fe, a través del nombre de Jesús el Cristo, disfrutando 24 horas la oración, vamos a restaurar primeramente nuestro estado espiritual. En ese momento vamos a ver todo absolutamente distinto. Abriremos los ojos espirituales y veremos cómo realmente cada día, Dios tiene grandes respuestas preparadas a través de los encuentros que Él nos da. Si estamos orando 24 horas, veremos que son oportunidades para predicar el Evangelio. A través de acontecimientos, veremos de verdad que son también puertas, caminos que Dios abre para proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Y de esa manera, ciertamente, Dios por su gracia nos va a levantar como testigos en cada campo que estamos y vamos a poder transmitir también ese Evangelio a las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar aplicando la palabra que también Dios nos da principalmente para este año, ¿verdad? Restaurar mis 24 horas. Esa oración, la oración que ciertamente transforma el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos estar disfrutando y restaurando en nuestras vidas esa oración de 24 horas. Padre, levántanos para que a través de nosotros se cumpla la evangelización mundial, se pueda dar sanidad a todas las personas que podamos encontrar, podamos transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. Padre, bendice cada una de las familias que estamos representando, bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial para que se cumpla la evangelización mundial y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche,
tendremos ese tiempo tan importante de la escuela de evangelismo. Les pido que puedan orar para que el Señor nos esté dando la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.